La neblina aún cubría la costa de Puerto Escondido, cuando escuché el crujir de las llantas sobre la grava. Mi casa, encaramada en un acantilado con vista al Pacífico mexicano. Rara vez recibía visitas sin aviso, y mucho menos a las 8:13 de un jueves. Tomé un sorbo de mi té negro junto a la ventana, la taza calentándome las manos, y vi a mi hijo bajar de su coche. Sebastián no tocó la puerta. Nunca lo hacía. Entró como si aún viviera allí, sacudiéndose la humedad de la chamarra, con esa expresión juvenil y apremiante que había perfeccionado desde la secundaria. «Hola, mamá», dijo, esbozando una sonrisa tensa. «Espero no molestar viniendo sin avisar». Lo invité a pasar a mi estudio, donde el fuego de la chimenea aún humeaba desde la noche anterior. «Llegaste temprano», dije, doblando la esquina del periódico. «Y algo me dice que no manejaste hasta aquí solo para disfrutar de la brisa del mar». Dejó caer una carpeta de piel azul sobre la mesita entre nosotros. «En realidad, vine porque necesito tu ayuda». Esa frase solía ser el comienzo de algo que salía caro. Se inclinó hacia adelante, aflojándose el cuello de la camisa, con la voz suave, como cuando intentaba convencerme de algo. «Es una startup tecnológica. Mi amigo Emiliano y yo desarrollamos una herramienta que usa análisis predictivo para optimizar ventas digitales. Sé que no sigues este mundo, pero no necesito el discurso. Sebastián, ¿qué quieres?». Su sonrisa titubeó. «Solo una firma, nada más». Abrió la carpeta con demasiada familiaridad. Adentro había un formulario de garantía de préstamo de un banco regional que no conocía. Lo revisé rápidamente. 2 millones de pesos. Lenguaje estándar de garantía personal. Pero mis ojos se detuvieron en la última línea, y todo en mí se congeló. Mi nombre estaba firmado al final, perfectamente trazado, inclinado como siempre lo escribía, con el punto exacto donde yo ponía el mío, la curva precisa de la B que había usado desde la universidad. «Yo no firmé esto», dije, con voz plana. «Sí lo hiciste, por teléfono la semana pasada. Dijiste que estaba bien, así que lo llené por comodidad. No di mi consentimiento verbal». Parpadeó como si yo no hubiera malentendido, y lo intentó de nuevo. «Dijiste que estaba bien. Solo estoy finalizando». Tomé el documento, lo sostuve a la luz, y lo dejé sobre la mesa. «Sebastián», dije con calma, «esto es una falsificación». Puso los ojos en blanco. «Ay, mamá, por favor, no es como si estuviera robándote. Es una firma. Dijiste que sí». No lo hice. El silencio llenó la habitación. Solo el viento y el tic-tac suave del reloj detrás de mí rompían la quietud. La mandíbula de Sebastián se tensó. Solo pensé. Exhaló con fuerza. Poniéndose de pie, pensé que por una vez me apoyaría sin sermones. No quería arrastrarte a reuniones bancarias ni trámites legales. Quise facilitarlo, pero olvídalo. Agarró la carpeta y la metió bajo el brazo. «Prefieres verme hundirme que arriesgarte un poco. Típico. Si me apellidara Armenta y no fuera tu hijo, tal vez invertirías». No respondí. «No a eso». Me miró un segundo más y luego se dirigió a la puerta. Antes de salir, volteó. «Es solo una firma. Mamá, actúas como si hubiera intentado matarte». Cerró la puerta con tanta fuerza que las bisagras temblaron. Me quedé allí mucho después de que se fue, con la imagen de esa firma grabada en mi mente. Había sido patóloga forense durante 42 años. Había testificado en tribunales sobre manchas de sangre borrosas, huellas parciales, registros de defunción falsificados. Y si había algo que sabía sin sombra de duda, era mi propia letra. Esa firma era mía, y yo nunca la había escrito. No lo dejé pasar. Esa misma tarde,
Manejé hasta el pueblo y solicité una copia del paquete de préstamo en la sucursal local de Capital Común, el banco que, según el documento falsificado, había elegido Sebastián. No tuve que discutir ni mostrar credenciales. Simplemente expliqué que era la garante y quería revisar lo que había firmado. El joven detrás del escritorio de cristal me dio una sonrisa tensa y deslizó el paquete sin hacer preguntas. De vuelta en casa. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina bajo la lámpara colgante. Abrí un cuaderno nuevo y comencé a leer, línea por línea. Al principio, era lo que esperaba un acuerdo de garante estándar, lenguaje genérico sobre responsabilidad financiera en caso de incumplimiento del prestatario. Pero la página 4 me detuvo en seco. Era un anexo, escondido entre páginas irrelevantes, apenas señalado, con el título Opción de recurso de activos. El lenguaje estaba enterrado en jerga legal, pero yo sabía leer entre líneas. Si Sebastián no pagaba el préstamo, el banco podía embargar cualquier activo no residencial principal, registrado a mi nombre como garantía. Mis ojos se movieron al anexo titulado Anexo A. Y allí estaba, escrito con pulcritud. No solo había falsificado mi firma, había nombrado toda mi herencia. Un temblor comenzó en la base de mi columna y ascendió. No era miedo, no era rabia, algo más frío, familiar, como el momento en que revisaba un informe de autopsia que no coincidía con la causa de muerte, sabiendo que alguien había mentido bajo juramento. Tomé mi teléfono y llamé a Sebastián. No contestó. Dejé un mensaje de voz. ¿Agregaste mis propiedades a esa solicitud?, dije. Sin mi consentimiento. Eso no es un error, es un delito. No sé con quién estás trabajando, ni quién te metió la idea de que te saldrías con la tuya, pero te prometo, Sebastián, que no lo harás. Colgué. Esa noche, mientras el cielo se teñía de morado sobre el Pacífico, me serví una copa de Malbec y me senté en el estudio con el paquete de documentos en el regazo. Un fuego crepitaba abajo. Innecesario para el calor, pero bienvenido por el silencio que imponía en la habitación. Volví a la primera página del paquete y revisé el encabezado nuevamente. Capital Común. Prestamista afiliado interno, Emiliano R. Agente senior de financiamiento. El nombre me golpeó. Sebastián había mencionado a un socio, un hombre de Guadalajara, con experiencia en tecnología, trayectoria comprobada, pero nunca dijo un nombre. Y sin embargo, allí estaba, escrito en tipografía Courier como si perteneciera, Emiliano R. La inicial no estaba expandida, sin apellido completo, sin credenciales, solo un marcador. Entonces lo entendí. Esto no era solo una falsificación amateur, era teatro, construido rápido, con piezas tomadas de plantillas reales y nombres falsos. Lo justo para pasar un vistazo. No estaba hecho para resistir escrutinio. Estaba hecho para la urgencia. Me levanté y caminé hacia la caja fuerte del pasillo. Mi plan de herencia. Escrituras. Poder notarial. Todo guardado tras 3 dígitos. Mientras giraba el dial, el pensamiento se cristalizó. Sebastián había falsificado mi firma, agregado mis propiedades, fabricado un cofirmante. Lo que significaba, no estaba actuando solo. Abrí la caja fuerte y saqué mi testamento. La primera página llevaba el nombre de mi abogado de herencia, pero lo que llamó mi atención fue la fecha en la esquina. 3 meses atrás. La última vez que vi a Sebastián en persona, antes de hoy. Y la última vez que modifiqué mi testamento. Pasaron 2 días en una neblina. El mar estaba tranquilo, pero mis pensamientos no. Repetía en mi cabeza la firma falsificada de Sebastián una y otra vez.
buscando grietas en la lógica que no podía aceptar mi hijo, no solo había mentido, sino que estaba dispuesto a arriesgar todo por lo que yo había trabajado. Así que cuando escuché llantas sobre la grava otra vez, esta vez a las 10 Cecil en punto, ya sabía que sería él. Pero no esperaba a Jimena. Ella bajó del coche antes que Sebastián, sonriendo como si llegarías a un brunch. No a un enfrentamiento. Su cabello platinado estaba recogido en un moño perfecto, y llevaba un abrigo camel ceñido a la cintura, con tacones que sonaban suavemente al acercarse al porche. Sebastián la seguía con las manos en los bolsillos, su expresión indescifrable tras unos lentes de aviador. Abrí la puerta antes de que tocaran. «Amalia», dijo Jimena, usando mi nombre de pila con demasiada facilidad. «Estábamos por aquí y pensamos pasar a saludar. Te traje algo». Antes de que pudiera responder, levantó una bandeja con 2 tazas de porcelana delicadas. El vapor se elevaba suavemente de ambas. «Recordé que te gusta el café etíope», añadió, entregándome una con elegancia ensayada. «Vainilla de Madagascar. Es de esa cafetería boutique en la calle Olmo». El café era oscuro y suave, con un toque de crema, demasiado suave. Lo acepté con ambas manos, cuidando de no acercarlo a mis labios. El aroma llegó antes que el calor. Era rico. Sí, pero bajo la vainilla y el tostado había algo más. Agudo y amargo. No desagradable. No inmediatamente alarmante. Pero equivocado. Había pasado décadas estudiando sustancias que mataban. Había olido arsénico en huesos antiguos. Formaldehído en laboratorios de trauma. El silencioso olor a algo antinatural. Este aroma me recordaba sexes almendras. Pero no era almendra. Era fabricado. Químico. «Gracias», dije, observando sus ojos. Jimena se sentó al borde del sofá, con las piernas cruzadas. Sebastián permaneció de pie junto a la chimenea, tamborileando los dedos contra sus jeans. «Pensé que esto podría suavizar las cosas», dijo Jimena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sebastián mencionó que tuvieron un desacuerdo, una discusión», dije, «sobre límites». Ella sintió, dando un sorbo a su taza. Noté que no ofreció cambiar las tazas, y tampoco había tomado un trago completo. Justo cuando oí Bichetti hablar, la puerta principal crujió al abrirse. «Perdón por llegar tarde», dijo una voz alegre desde el pasillo. Una mujer apareció en la entrada, de la edad de Jimena, pero más robusta, con pestañas exageradas y una bufanda naranja brillante. El tráfico desde Zihuatanejo estaba imposible. Jimena se tensó. «Mamá», dijo, su voz bajando medio tono. «Te dije que te avisaría cuando fuera buen momento». Su madre, sin anunciar. «Perfecto. Pasa», dije rápido. «Ya de pie. Acabamos de empezar con el café. Déjame traerte una taza». Caminé a la cocina. Dejé mi taza intacta en la encimera y tomé una taza de porcelana idéntica. Regresé al estudio y le ofrecí la nueva a Sil, la madre de Jimena, quien la tomó con una risa y se sentó junto a su hija. Ajena a todo, Jimena no parpadeó. Solo tomó un sorbo más largo de la suya. Durante los siguientes 10 minutos, jugué a ser la anfitriona. Hablamos del clima, de un festival de lavanda que vendría al pueblo, de un documental que Ximena había visto sobre vida sustentable. Asentí en los momentos correctos y fingí sorber mi bebida de reemplazo. Aunque apenas la acerqué a mi boca, Jimena tomaba sorbos lentos, cuidadosos. Su madre, más rápidos. A los 14 minutos, comenzó el cambio. La mujer parpadeó demasiado tiempo. Luego otra vez. Se frotó la garganta. «No sé», murmuró. «Qué raro. Me siento caliente». La mano de Jimena se congeló a medio camino hacia su boca. Luego vino la tos, corta al principio, luego más fuerte. Su madre se inclinó hacia adelante, jadeando contra su manga.
Su rostro se enrojeció intensamente. Luego comenzó a palidecer hasta un tono grisáceo que había visto demasiadas veces en mi profesión anterior. La taza de Jimena cayó sobre la alfombra. No me moví. Sebastián se lanzó hacia adelante, con la voz aguda. En pánico. «Mamá, Ximena, llamen a alguien. Necesita ayuda». La madre de Ximena estaba jadeando, arañándose el pecho. Tomé mi teléfono y marqué para una acta ambulancia. Con calma, con claridad. Luego observé a Jimena. No estaba mirando a su madre. Me estaba mirando a mí. Fue instinto. No pánico. No miedo. Cuando la madre de Jimena entró, sin invitación ni coordinación, algo en el aire cambió. Su llegada no estaba planeada. Ni por mí, ni por Jimena. Eso quedó claro por la tensión que cruzó su mandíbula al verla. Ofrecí hospitalidad como siempre. Pero en la cocina, sola por menos de 10 segundos. Actué. Cambié las tazas. Misma porcelana, mismo café, mismo peso. Solo la posición en la bandeja cambió. Coloqué la taza original, la que Jimena me había dado. De vuelta en la bandeja y vertí una nueva para mí. Mis manos no temblaron. Habían sostenido un bisturí en autopsias más delicadas que esta. Ximena no lo notó. Su madre aceptó la taza equivocada con una risa y un comentario sobre la vista al mar. Nunca miró lo que bebía. Solo lo llevó directo a sus labios como si fuera cualquier jueves por la mañana. Ximena no dijo nada. Sebastián intentó llenar el silencio con conversación. Pero era el tipo de distracción torpe en la que nunca fue bueno. Algo sobre permisos costeros y valores de propiedades. Lo dejé hablar. El café comenzó a actuar antes de los 12 minutos. Empezó con un carraspeo. Miré hacia el sonido. La madre de Jimena parpadeaba más seguido, con los ojos brillando como si hubiera atrapado un resfriado repentino. Tal vez solo un cosquilleo, murmuró, golpeándose el pecho. Jimena se movió en su asiento. Observé sus manos. Apretaron la servilleta. Luego vino la tos, más profunda, en oleadas, del tipo que sale de las costillas y deja el aire sibilante. No jadeó. Antes de doblarse, la taza cayendo de sus manos, rompiéndose contra el azulejo. Los ojos de Jimena se abrieron. No de preocupación, de cálculo. Se levantó demasiado rápido, derribando su propia taza en el proceso. «¿Mamá?» Mamá Sebastián saltó a su lado, buscando torpemente su teléfono. «Está teniendo una reacción». «Dios, alguien llame». «Ya lo hice», dije, sosteniendo el teléfono en mi oreja. «Tranquila. Clara, servicios de emergencia», dijo la voz al otro lado. «Tengo a una mujer en dificultad respiratoria», respondí. «Sospecha de envenenamiento. Avenida Acantilado 1409. Por favor, envíen una ambulancia de inmediato». El despachador pidió su edad, sus síntomas. Relaté todo. Mi voz firme, sin alterarse. Jimena no me quitó los ojos de encima. Su madre ahora estaba en el suelo, jadeando, con las manos temblando. Su rostro había cambiado de color. Cenizo ahora. Un tono enfermizo que me decía que había ingerido algo de acción rápida y sistémica. Su cuerpo se apagaba por etapas. Piel primero. Aliento después. Corazón a seguir. Sebastián estaba en pánico. ¿Qué le pasa? ¿Qué demonios está pasando? Ximena no le respondió. Ni siquiera miraba a Kei, a su madre. Seguía mirándome a mí, porque lo sabía. Sabía que, de alguna manera, en un momento que no presenció, algo había salido mal. La persona equivocada había bebido de la taza equivocada. Su plan se había torcido en el aire como un dardo de papel atrapado por el viento. «¿Es alérgica a algo?», gritó Sebastián. Ximena parpadeó, volviendo a su papel. «Nueces. Es alérgica a las nueces. Tal vez algo en el café». No le di el gusto de responder. Solo observé mientras la ambulancia llegó minutos después
y los paramédicos entraron corriendo a mi casa. Estabilizaron a su madre y la sacaron en una camilla, con una máscara de oxígeno puesta, el ritmo cardíaco demasiado alto, las pupilas demasiado dilatadas. Jimena siguió la camilla con una expresión congelada. Pero al pasar junto a mí, no dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Conocía esa mirada. La había visto en sospechosos antes de la confesión, antes del acuerdo de culpabilidad, antes de que se dieran cuenta de que su historia ya no tenía sentido. Y sabía lo que estaba pensando. Esa dosis estaba destinada para mí. La sala de emergencias era un caos, del tipo que hacía que el tiempo se sintiera suspendido. La madre de Jimena fue llevada tras una cortina, y yo permanecí en la sala de espera como me indicaron, con los brazos cruzados, la espalda recta. Había visto suficientes salas de trauma en mi carrera para saber que no debía interferir a menos que alguien estuviera desangrándose frente a mí. Este ya no era mi terreno. Ximena caminaba en círculos cortos. Sebastián la seguía como una sombra, ansioso, pero ensayado. «Estaba bien antes», dijo Ximenas a la enfermera de recepción. «Solo tomó una cosa café. Mi madre no come nada antes del mediodía. Es cuidadosa. Tuvo que ser algo en la bebida». La enfermera, imperturbable y claramente agotada, tomaba notas sin hacer contacto visual. «No preparé el café», añadió Jimena, mirándome de reojo. «Amalia, la señora Armenta, lo hizo. Ella se lo dio». Fue la precisión lo que la delató. La forma en que enfatizó, dio y hizo. La especificidad de la culpa, antes de que siquiera existiera un diagnóstico. Me quedé sentada, escuchando. Sebastián se unió, con una voz lo suficientemente alta para llegar a los Liu, a los oídos cercanos. «Últimamente ha estado rara, olvidadiza, paranoica». Me dijo que pensaba que Jimena iba tras su dinero. Tal vez quiso probar algo. La pluma de la enfermera se detuvo. Un nuevo detalle había aterrizado. «Es una forense retirada, ¿verdad?», continuó Sebastián. «Ahora hablando para nadie en particular. Sabe de químicos. Cómo ocultar cosas. Quiero decir, solía testificar en tribunales». Giré la cabeza hacia él. Lentamente, Sebastián desvió la mirada. Minutos después, entró una mujer con una placa en el cinturón y ojos como pizarra afilada. «Detective Marisol Vargas. 30 y tantos. Pantalones grises entallados. Blusa verde pálido. Y un cuaderno ya en la mano. Se movía con la economía de alguien que no tenía tiempo para tonterías». «¿Señora Armenta?», preguntó. Me puse de pie. Sí. ¿Estaría dispuestas a responder algunas preguntas sobre esta mañana? «Por supuesto», dije. Me señaló una pequeña sala de consulta al lado del pasillo. La seguí. No ofreció una silla, así que no tomé una. Abrió su cuaderno. «Empecemos con el café». «¿Lo preparó usted?» «No». «¿Quién lo hizo?». «Ximena Rains, mi nuera. Lo trajo en 2 tazas de porcelana». «¿Y quién bebió cuál?». «Acepté una, antes de beber». Me interrumpieron. La dejé en la cocina. Cuando regresé, le di esa taza a la madre de Jimena. Me serví una nueva para mí. Me estudió con cuidado. Entonces cambió las tazas. Las intercambié deliberadamente. ¿Por qué dejé que el silencio se prolongara 2 segundos? Porque no confiaba en lo que había dentro. Sus cejas se alzaron ligeramente. «¿Por qué no? He estado en medicina durante 4 décadas. Detective. He estudiado toxinas. Patología forense. Descomposición. Bioquímica post-mortem». El olor estaba mal. Almendras y metal. Es difícil de explicar a menos que hayas pasado una vida rodeada de muerte. ¿Vio a Jimena añadir algo al café? No, pero sé lo que olí. Y sé la mirada de alguien que observa de cerca para ver si vas a beber.
La detective Vargas no habló por varios momentos. Luego asintió una vez y garabateó algo que no pude ver. Recogeremos las tazas y haremos un análisis toxicológico. Preservé todo en mi cocina, dije. ¿Y la taza que me dio? No la toqué de nuevo. Inclinó la cabeza. Conveniente. Sonreí. No, detective. Solo cuidadosa. Me dejó allí sin otra palabra, a través del pequeño cristal. Vi a Jimena en la sala de espera. Sus manos apretaban un pañuelo que no había usado. Sus ojos se movían hacia la cortina de la sala de examen. Luego de nuevo hacia mí. No estaba preocupada por su madre. Estaba preocupada porque la línea del tiempo se desmoronaba. Llegaron a la mañana siguiente. La detective Vargas vino con 2 oficiales uniformados y una orden firmada por un juez local. La búsqueda se describió como rutinaria y no acusatoria, aunque el tono bajo sus palabras decía lo contrario. Los dejé entrar sin protestar. No tenía nada que ocultar. Comenzaron en la cocina, mientras un oficial revisaba metódicamente cajones y gabinetes. Vargas observaba cada uno de mis movimientos. Me quedé cerca de la isla, con los brazos cruzados, respondiendo solo cuando me preguntaban. Señaló el especiero junto a la despensa. Podemos. No necesitan mi permiso, dije. ¿Tienen el papel? Ella asintió al oficial, quien sacó el carrusel y lo giró. Los frascos de vidrio tintinearon. Canela. Clavo. Nuez moscada. Luego, detrás de la fila, escondido entre un frasco alto de orégano seco y el panel trasero. Lo encontró. Un pequeño frasco de vidrio, transparente, sin etiqueta, medio lleno de un líquido incoloro. Vargas dio un paso adelante con guantes puestos. Lo tomó con delicadeza y se volvió hacia mí. ¿Es suyo? No... ¿Lo había visto antes? No. Alzó una ceja. No sorprendida, no convencida, solo silenciosamente satisfecha. Luego hizo una seña al otro oficial. Embólsenlo. Y sigamos. Los vi moverse de habitación en habitación con desapego practicado. Levantaron cojines del sofá, inspeccionaron rejillas de ventilación, abrieron cajas de armario y cajones de la oficina. Sabían lo que buscaban, o creían saberlo. Algo pequeño, algo personal. Encontraron el segundo artículo en mi estudio. El oficial llamó a Vargas, con voz baja y cuidadosa, como si hubiera descubierto un arma, cuando me acerqué. Ella ya sostenía una hoja de cuaderno doblada dentro de una bolsa de evidencia. Reconocí el cuaderno de inmediato. Era mío. La página había sido arrancada del medio de una pila que guardaba en el cajón de mi escritorio. Rara vez lo usaba ya, pero la letra era inconfundible. Parecía exactamente la mía. Pero no lo era. La lista en la página estaba escrita en una caligrafía apretada, medidas de dosis, conversiones de peso, miligramos por peso corporal, con un encabezado que decía: dispersión de cianuro vía líquido caliente oral. La miré durante 10 segundos completos. Quien la había escrito había practicado. Imitaron la forma en que curvaba mi se y hacía bucles en mis ji, las barras horizontales en mis ti, incluso la manera en que indentaba los números en notas científicas. No escribí eso. Dije: ¿estás segura? ¿Pasé 32 años escribiendo notas toxicológicas en informes de casos? Eso no es mío. Lo parece. Sé lo que parece. No es mío. Vargas dio un leve asentimiento y guardó la bolsa de evidencia en su maletín. Lo analizaremos. Expertos en caligrafía. Datación de tinta. Ese tipo de cosas. Por favor, háganlo. Hizo una pausa en la puerta del estudio antes de hablar de nuevo. Señora Armenta, según lo que recuperamos esta mañana, debo informarle que ahora está clasificada como persona de interés en esta investigación. No está bajo arresto. Pero le recomendaría no salir del municipio. No tengo intención de huir. Bien.
dijo. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora me dice que usted es muy buena planeando con anticipación. Se fueron con sus evidencias y su silencio. Me quedé sola en la cocina, mirando el especiero. Ese frasco no había caído allí. Ese papel no se había escrito solo. Alguien había estado en mi casa. Y me conocían lo suficiente como para dejar un rastro que parecía casi, pero no del todo, mío. Esperé hasta la noche para hacer la llamada. No porque temiera que me escucharan, sino porque necesitaba el silencio, el tipo de quietud que permite que la verdad se eleve por encima de la ira. Me senté en mi estudio, con las luces bajas, la chimenea apagada, y marqué el número que no había usado en 3 años. Camila Torres, respondió al segundo tono, con la voz cortante como siempre, incluso en su retiro. Soy Amalia. Una pausa. Luego, ¿qué demonios hizo él? No respondí de inmediato. Solo exhalé lentamente. Camila tenía la habilidad de saltarse las cortesías e ir directo al grano. Falsificó mi firma. Dije, en una solicitud de préstamo de 2 millones de pesos. Nombró mis activos como garantía. Y ahora la madre de su esposa está en terapia intensiva tras tomar el café que ella me dio a mí. Otra pausa. Luego un silbido bajo. Desde el principio. Lo hice, metódicamente. La visita de Sebastián, los papeles falsificados, el café, el cambio, el colapso, el frasco detrás del especiero, la nota de dosificación falsa en mi letra. Camila no interrumpió ni una vez. Cuando terminé, dejó que el silencio se asentara por unos segundos antes de hablar. Te están tendiendo una trampa. Sin duda. Esto tiene capas. Ella es buena. Él es descuidado. Soy la persona de interés. No me sorprende. Su franqueza no dolió. No viniendo de ella. ¿Crees que es Jimena? Creo que ella es la mente. Sí. Pero Sebastián está metido. La falsificación sola lo confirma. La nota de dosificación y el frasco... Eso es obra de Ximena. Tu hijo no es lo suficientemente preciso para incriminarte con tanto detalle. Asentí, aunque no podía verme. La voz de Camila bajó ligeramente. Déjame preguntarte algo. Amalia, ¿crees que tu hijo necesita dinero? ¿O que lo debe? La pregunta cayó como una piedra en el agua. No me había permitido pensar en eso aún. Necesitar dinero era una cosa. Pedirlo. Mentir por él. Eso era terreno conocido. Pero la desesperación tenía otra cara. Falsificaba firmas. Sí, pero también plantaba evidencia. Arriesgaba vidas. No parecía asustado. Dije, parecía calculador. La desesperación puede parecer cálculo cuando se te acaba el tiempo. Me recosté en la silla, con los dedos presionando mi sien. ¿Crees que alguien lo está presionando? Creo que debes considerar la posibilidad de que esto no se trate solo de tu herencia. Puede que no sea sobre dinero para una startup en absoluto. Puede que sea sobre una deuda que no puede pagar. ¿A quién? ¿La voz de Camila era baja? Eso lo averiguaré. Sentí que la tensión en mi pecho se aliviaba. Solo un poco. Voy a investigar. Continuó. Todavía tengo acceso a algunas bases de datos amigables. Si Ximena ha hecho esto antes, habrá un rastro. Y si Sebastián está hundido en algo más oscuro, también lo encontraré. Dejé que eso se asentara. Por ahora, añadió Camila. Mantente alerta. No los enfrentes directamente. Solo documenta todo. Y si lo intentan de nuevo, no tomes nada que no hayas preparado tú misma. Solté una risa seca. Siempre supiste cómo reconfortar a una mujer. No estoy aquí para reconfortarte, dijo. Estoy aquí para asegurarme de que no ganen. Cuando colgué, la casa se sintió más fría que antes. No vacía, solo expuesta. El mensaje llegó a las 2:47 de la madrugada.
Camila nunca llamaba tan tarde, a menos que fuera urgente. Y feo. Tomé el teléfono en la oscuridad, con el corazón latiendo, una vez, antes de que siquiera contestara. «Soy yo», dijo. «Necesitas escuchar esto. Estoy escuchando». Inhaló por la nariz. El sonido de alguien que intenta entregar la verdad sin suavizarla. «Tu hijo solicitó una póliza de seguro de vida a tu nombre el mes pasado». Mi aliento se detuvo. «A mi nombre correcto». La solicitud lista a Sebastián Armenta como familiar inmediato. Con pleno consentimiento del asegurado, hizo una pausa. «Tú, aparentemente...». Me senté más derecha en la cama. No firmé nada. No. Pero la firma coincide con tus formularios médicos de hace 3 años, probablemente copiada de registros digitales. No es difícil si tienes acceso. Tragué saliva. Monto 40 millones de pesos y la beneficiaria principal es Jimena Reins. No Sebastián. Ximena. Me quedé allí, apretando el borde del edredón, el frío asentándose en las articulaciones de mis dedos. Fue aprobada, sí. Está activa. Incluso falsificaron la exención de evaluación médica usando datos de tu último chequeo. Probablemente hackearon el portal. Entonces, si muero, ella lo cobra todo. El silencio que siguió no estaba vacío. Era asfixiante. Camila continuó, con la voz tensa. Amalia. Esto no era sobre el préstamo. Eso fue una prueba, una distracción. Han estado construyendo esto durante meses. Tal vez más. Mi mente retrocedió comentarios sutiles que Jimena había hecho sobre mis medicamentos, mis hábitos de sueño, mi ritmo cardíaco. Cómo insistía en traerme té después de la cena, o se ofrecías a recoger mis recetas. Tantas cosas que había descartado como cortesía o gestos de nuera performativa. Y ahora veía lo que eran. Reconocimiento. ¿Qué hago?, pregunté. Sigues viva. Documentas todo. Y haces ruido en lugares inteligentes. Hazles saber que ahora estás observando. No tienes protección de la policía. Pero podemos hacer esto peligroso para ellos si vuelven a moverse. Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía el teléfono contra mi oreja. Esto fue premeditado. Sí, dijo Camila. Y deliberado. Un pensamiento me atravesó como una aguja de acero a través de la tela. ¿Cómo pagó Sebastián siquiera la prima? No lo hizo. Respondió. Jimena lo pagó desde una cuenta privada. Enrutamiento offshore. El rastro se detiene en una firma de Nevada. Pero seguiré investigando. Cerré los ojos. Luego los abrí de nuevo. Gracias. No me agradezcas. Solo mantente lista. Tú me enseñaste cómo detectar a un animal acorralado. ¿Recuerdas? Ahora estás viendo a 2. Eso los hace descuidados, pero también crueles. Cuando colgué, no dormí. Me senté en la sala hasta el amanecer, con todas las luces encendidas, todas las persianas cerradas. No solo habían falsificado mi firma, habían puesto precio a mi muerte. La habían monetizado. La habían empaquetado en un pago de seguro que pasaría desapercibido a menos que alguien mirara con atención. Y ahora que lo había hecho, me aseguraría de que supieran que estaba mirando. A media mañana. Camila volvió a llamar. Y esta vez, su voz tenía un filo diferente, menos urgencia, más precisión. Como un bisturí listo para cortar un tumor. La investigué. Dijo, Ximena Reins no existe antes de 2021, sin registros escolares, sin declaraciones fiscales, sin huella digital. Solo una aparición repentina en Guadalajara con un currículum impecable y un contrato de renta de un departamento de lujo. Mi sangre se heló. ¿Qué encontraste, Cristina Reins? Ese es su nombre de nacimiento, pero ha usado al menos 3 identidades. Una de ellas, Rebeca Martínez, estuvo vinculada a un reporte policial en San Miguel de Allende, un caso de cuidado de ancianos.
Una mujer de 74 años murió inesperadamente bajo su supervisión, sin autopsia. La muerte se dictaminó como natural. Y la segunda, Camila, respiró hondo hace 3 años, en Chihuahua. Cristina vivía con una profesora retirada. Su nombre era la doctora Elena Morales. Otra muerte repentina. Derrame cerebral, dijeron. Cristina estaba registrada como cuidadora y única beneficiaria de una anualidad privada. Se mudó 2 días después del funeral. Me incliné hacia las adelante en la silla, con náuseas apretándome la garganta. Lo ha estado haciendo. Susurré. Lo ha hecho. Al menos 2 veces. Probablemente más. Y es buena sin condenas. Sin cargos formales. Pero el momento, el dinero, las desapariciones, todo encaja. Se inserta en las vidas de mujeres mayores aisladas. Gana justo la confianza necesaria. Y luego cobra. Y Sebastián. La pausa de Camila lo dijo todo. O no sabe quién es ella, dijo finalmente. O lo sabe y no le importa. Me froté la sien, con la memoria regresando a cómo se conocieron. Sebastián dijo que fue un encuentro casual en una gala benéfica. Ella trabajaba en iniciativas de vivienda para ancianos. Debería haber investigado más entonces. Debería haber sabido que me estaba estudiando incluso mientras sonreía al otro lado de la mesa. Están construyendo el mismo patrón, murmuré, excepto que esta vez es mi herencia, mi nombre en una póliza, y mi muerte solo parecería desafortunada. Ya no, dijo Camila. Ahora construimos la contranarrativa, la que termina con su nombre expuesto antes de que consiga un peso más. Miré por la ventana, viendo a un par de cuervos posarse en el césped. Cómo empezamos silenciosamente, pero con precisión quirúrgica. Vas a dejar migajas, correos, testigos, cualquier cosa que ponga distancia entre tú y su historia. Y yo comenzaré a armar una línea de tiempo que la policía no pueda ignorar. La línea quedó en silencio por un segundo, antes de que Camila añadiera. Es cuidadosa, Amalia, pero no está limpia. La gente como ella nunca lo está. Terminé la llamada y me senté en silencio, absorbiendo el peso de lo que ahora sabía. Jimena Reins era un fantasma, un camaleón, un depredador. Y mi hijo, o había caído por ella, o la había elegido. No había pensado en el testamento en meses. No desde aquella tarde de abril cuando me senté en la oficina de mi abogado, tomando agua de limón y revisando cláusula tras cláusula, con una especie de finalidad distante. Pero ahora resonaba en mi mente como una campana de advertencia que había ignorado demasiado tiempo. Fui al estudio. Abrí la pequeña caja fuerte detrás del cuadro al óleo y recuperé la copia sellada. Mis manos no temblaron, no aún, pero mi aliento se detuvo mientras pasaba las páginas. Recordaba cada decisión, cada firma. La tinta estaba seca, pero la intención aún se sentía fresca. Página 14. Ahí estaba. Anexo 7b, en caso de mi fallecimiento. Todos los activos líquidos y fijos, incluyendo propiedades inmuebles, se transferirán en su totalidad a la Fundación Amalia Armenta para Mujeres en Crisis, una organización sin fines de lucro que había establecido en secreto, inicialmente para financiar vivienda de transición para mujeres maltratadas. Ahora era la única beneficiaria de mi vida de trabajo. No había cláusula para Sebastián, ni mención de él. Lo había eliminado silenciosamente, limpiamente, después de su tercera mentira sobre dinero. Ni siquiera se lo había dicho a Camila. Pensaban que aún había algo que robar. No sabían que ya lo había regalado. Me recosté en la silla, con el corazón estable. El peso en mi pecho ya no era miedo, era anticipación. Todo lo que estaban construyendo, todos los riesgos que tomaban, estaba basado en una fantasía. Sebastián pensaba que habría una ganancia inesperada,
Ximena creía que había planeado el accidente perfecto. Pero la casa, el seguro, las cuentas de inversión, no eran suyos para reclamar. Había cerrado esa puerta meses atrás. Doblé el testamento con cuidado. Lo guardé de nuevo en el sobre y sellé la caja fuerte. Mis ojos se dirigieron a la cámara del pasillo que había instalado, tras la primera advertencia de Camila. Parpadeó una vez, grabando. Entonces una pregunta roía los bordes de mi calma. ¿Y si ya lo sabían? ¿Y si esto era más que una herencia? Camila lo había dicho la gente como Ximena no actuaba a ciegas. Se movía con estrategia. Tal vez esto no era solo un intento por lo que pensaban que se les debía, tal vez era represalia. Por haberlos eliminado. Por cortar la narrativa en la que contaban. Y si eso era cierto, entonces el juego de Ximena ya no era sobre los activos. Era sobre control, óptica, incriminación. No necesitaba heredar si podía destruir lo que quedaba de mí ante los ojos del público. Me levanté lentamente. De repente consciente de cada crujido en el suelo, cada sombra que se movía donde no debería, caminé hacia la puerta trasera. Revisé las cerraduras, cerrojo, cadena. No estaba asustada. No exactamente. Pero ya no asumía que el peligro había pasado. Camila llamó mientras enjuagaba la cafetera. Con las manos hundidas en agua tibia y el aroma a bergamota aún pegado a la cerámica. Contesté sin secarlas. Lo sabían, dijo. Sin saludo, sin preámbulo. Sebastián llamó a tu abogado de herencia hace 6 semanas. Me detuve, goteando sobre el azulejo. ¿Qué teléfono prepago? Número enmascarado. Pero el momento y el enrutamiento coinciden con su cuenta secundaria conocida. Saqué el registro del servidor de la oficina del abogado. Llamada entrante. 7 minutos. 22 segundos. La recepcionista confirmó que fue un hombre haciendo preguntas detalladas sobre tu testamento. ¿Cuándo se actualizó por última vez? ¿Quién tenía acceso? Me apoyé en la encimera, olvidando el agua. Entonces sabían que estaban eliminados. Al menos Sebastián lo sabía. Y si él lo sabía, Ximena lo sabía. O lo obligó a averiguarlo. Me senté con fuerza, las rodillas cediendo bajo el peso de la realización. Camila, nunca pensaron que heredarían. Sabían que no lo harían. Eso significa que esto no es por reclamar lo que creen que se les debe. Exacto, dijo, en voz baja. Ese ya no es el juego. Las piezas encajaron con tal violencia que me sentí mareada. Si no podían recoger lo que dejaba atrás, harían que pareciera que nunca fui apta para manejarlo en primer lugar. Me presioné los dedos contra la frente. Si me declaran incompetente o me acusan de intento de asesinato, el testamento se vuelve impugnable. Terminó Camila. Y los tribunales podrían reasignar los activos si creen que estabas bajo coacción o inestable. Quieren desacreditarme. Ya comenzaron. El café especial, el cambio, la hospitalización, el frasco plantado, la hoja de dosificación falsificada. No un intento de asesinato. No realmente. Era una trampa. Una espiral lenta destinada a despojarme de credibilidad. Una coincidencia a la vez. No necesitaban tener éxito. Susurré. Solo necesitaban suficiente duda. Suficiente para desencadenar una audiencia de competencia, dijo Camila. Suficiente para instalar una tutela temporal mientras se revisaba la herencia. Y una vez que estoy fuera del camino, revisan el plan. Una furia silenciosa se enroscó en mi estómago. Podía sentir la calma endureciéndose en algo más afilado. Mi hijo, mi sangre. Había dejado que ella escribiera esto. Tal vez pensó que solo estaba ganando tiempo. Tal vez se dijo a sí mismo que no me estaba lastimando, solo torciendo el sistema, pero ahora veía el contorno completo de lo que estaban construyendo.
No estaban tratando de matarme. No directamente. Estaban tratando de borrarme. Y en el proceso, reconstruir mi vida en algo que pudieran dividir. Controlar y reclamar. Caminé de regreso al estudio. Abrí el cajón del escritorio y saqué la grabadora de voz que no había usado desde mi retiro. La desempolvé. Presioné grabar y comencé a pasablar. Si querían una narrativa, tendrían una. Pero no sería la suya. Joaquín Salazar no había cambiado. Todavía usaba demasiado perfume y poca paciencia, pero era leal, y mejor aún, me debía un favor. Camila y yo nos reunimos con él en una cafetería cerca del malecón, un lugar lo suficientemente ruidoso para garantizar privacidad. Escuchó sin interrumpir mientras Camila exponía el plan conciso, táctico, y como siempre, con justo el riesgo plausible para hacerlo irresistible. No necesitamos una prueba irrefutable, le dijo Camila. Solo necesitamos que crean que la tenemos. Joaquín asintió lentamente, golpeando su anillo contra la taza de cerámica. Quieren que filtre que Amalia tiene un video que prueba el cambio de café. Más que eso, dije. Queremos que Ximena piense que muestra cómo lo envenenó. Una captura completa, con audio. Alzó una ceja. Pero no existe. Por supuesto que no, respondí. Pero ella no lo sabe. Camila deslizó un papel doblado hacia él. Puntos clave. Tiempos. Palabras clave para usar si alguien preguntaba. Lo justo para que el chisme se propagara, pero no tanto como para que pareciera orquestado. Se lo dirás a 2 personas, dijo Camila. Solo 2. Asegúrate de que una tenga la lengua floja. Joaquín sonrió. Conozco justo a la indicada. Asentí. Y harás que suene como si el video ya estuviera con mi equipo legal, que lo están revisando, que lo guardamos en caso de una escalada mayor. Joaquín guardó la hoja en su chaqueta. ¿Quieren ponerlos nerviosos? No, dije en voz baja. Quiero que se descuiden. Salimos de la cafetería por separado. Camila y yo regresamos a mi casa y esperamos. No por una llamada o un enfrentamiento, sino porque la temperatura en la habitación cambiara. No tomó mucho tiempo. Esa noche, vi el nombre de Sebastián parpadear en mi teléfono. No contesté. Luego una segunda llamada. 15 minutos después, el número de Ximena. También la dejé pasar, al caer la noche. 3 llamadas bloqueadas sonaron, sin mensajes. El cebo estaba funcionando. Al fingir que tenía lo que más temían. Una prueba. Habíamos cambiado el equilibrio. No más silencio. No más espera por su próximo movimiento. Ahora ellos estaban reaccionando. Ahora tenían miedo de lo que yo podría hacer. Y el miedo, como siempre decía Camila, era un solvente brillante. Erosiona el autocontrol más rápido que la verdad. Me paré junto a la ventana, viendo la marea entrar bajo la luz plateada de la luna. Y pensé, veamos qué hace el miedo con ellos ahora, para el lunes. Mi casa ya no era solo mía. Camila hizo la llamada. Y en 36 horas, llegó un equipo discreto, 2 agentes. Un especialista en tecnología y un hombre presentado solo como Rojo. No llevaban insignias. No charlaban. Solo movimientos silenciosos y precisión quirúrgica. Recablearon el lugar como si fuera un escenario. Cámaras diminutas en las esquinas de mi estudio. La sala. Incluso en el jarrón de flores junto a la puerta principal. Sensores de movimiento escondidos en los estantes de libros. Un micrófono pequeño cosido en el dobladillo de mi cardigán. «Usarás esto», dijo Camila, sujetando el pequeño receptor dentro del forro de mi bufanda. «No lo toques, no le hagas, solo sigue como si nada hubiera cambiado. Y si algo pasa...» Me miró directo a los ojos. «Entonces, ya estaremos escuchando». Por primera vez en semanas, sentí una extraña calma, como si el peso de estar sola se hubiera deslizado silenciosamente de mis hombros.
No del todo, pero suficiente para respirar. El plan era simple. Retomaría mi vida diaria. Caminatas matutinas. Compras de mercado. Una costumbre de tomar café por la tarde que reviviría solo para el espectáculo. Y siempre, un asiento en el solarium entre las 3 y las 5. La ventana abierta. Los documentos de la herencia en sala vista. Una invitación silenciosa. Camila me advirtió que no presionara. No los provoques. Solo sé visible. Deja que ellos decidan qué oportunidad tomar. Y lo hice. Durante los siguientes 2 días. Me moví como reloj. Sonreí a los vecinos. Compré orquídeas en el mercado del centro. Horneé un pan de limón que dejé medio envuelto en la encimera de la cocina, junto a un documento doblado que parecía sospechosamente una copia notariada de la supuesta evidencia en video. No lo era. Por supuesto, pero brillaba bajo la luz del techo como cebo en una trampa. Luego, el miércoles por la noche, vi la primera señal. Una sombra tenue cruzó el vidrio de la ventana cerca de la entrada lateral. Demasiado inmóvil para ser un pájaro. Demasiado breve para ser un error. No me inmuté. Me serví té. Me senté con calma y hojeé mi agenda como si mi casa no acabara de ser marcada como objetivo. Porque ahora, cada pared tenía ojos. Cada habitación tenía oídos. Y yo tenía un cable cosido en mi piel como si fuera acero. Que vengan. Que prueben qué tan cerca podían llegar antes de que lo notara. Porque lo que no sabían era que la trampa ya estaba tendida. Eran las 2:13 de la madrugada cuando la alerta de movimiento sonó en la línea segura de Camila. La cámara sobre el garaje lo captó primero con capucha, moviéndose lento. Manos en los bolsillos como si perteneciera allí. Pero no usó su llave. Me senté en la oscuridad, completamente despierta, con el corazón firme. Había estado durmiendo con la luz del pasillo apagada y las persianas delanteras inclinadas justo lo suficiente para captar siluetas a la luz de la luna. Dio una vuelta, lenta, deliberada. Sus zapatos apenas hacían ruido en el camino de grava. Luego se detuvo cerca de la ventana de la cocina. Se agachó y susurró algo en su teléfono. No pude escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal me decía suficiente. Los gestos de las manos, las miradas por encima del hombro, la tensión en sus hombros. No estaba de visita. Estaba evaluando, reconociendo, como un extraño estudiando los ángulos de un edificio al que podría tener que entrar sin invitación. Continuó, deteniéndose cerca de las hortensias, luego agachándose para revisar debajo del porche lateral. No había cámara allí, pero sí un micrófono. Más tarde, Camila mejoraría el audio, pero por ahora solo escuché el zumbido más débil de estática y vi la luz roja parpadear constantemente desde la base de mi lámpara de lectura. Mi hijo, el niño al que solía arropar tras pesadillas, estaba explorando mi casa como ladrón. En la puerta trasera, sacó algo de su chaqueta. No una llave, una varilla metálica delgada. Ganzúa. No pude evitar el escalofrío que me recorrió. Pero no la usó. Solo la sostuvo, como si estuviera probando su peso, pensando. Luego se enderezó. Dijo algo más al teléfono y salió del porche sin intentar abrir la puerta. 30 segundos después, su figura desapareció más allá de la cerca del vecino. Camila llamó 3 minutos después. ¿Lo viste?, pregunté. Lo vimos todo, respondió. Estaba buscando un punto débil. Me recosté en la silla y finalmente exhalé. No encontró uno esa noche, pero volvería. Y la próxima vez podría no venir solo. La cerradura emitió un clic suave. Tuve solo unos momentos para ajustarme. Lo suficiente para jalar la manta sobre mis rodillas e inclinar la cabeza como si me hubiera quedado dormida en la silla.
El roce suave de pasos se acercó. Una pausa, un respiro, y luego el aroma de su perfume. Dulce, demasiado fuerte, como lirios azucarados pudriéndose al calor. Llenó la habitación. Jimena. No me moví. Cruzó la alfombra del estudio. Lenta y silenciosa, como alguien que ya cree que ha ganado. La cámara detrás del reloj antiguo lo captó todo. Escuché la transmisión en mi auricular, la respiración contenida de Camila. Un leve crujido de Joaquín mientras ajustaba los niveles de audio. Pero nadie habló. Esta era mi escena ahora. Ximena se agachó junto a mí. «Amalia», susurró. Dejé que mis párpados temblaran. Su voz bajó más. «Dinos dónde está la grabación. O esto será más rápido que el café». Abrí los ojos. Su rostro estaba a centímetros del mío hermoso, practicado y frío. Su mano derecha temblaba ligeramente, pero no de miedo, de adrenalina. Y en esa mano, una jeringa tapada, de vidrio, llena. No estaba blufeando. La miré, luego a ella, manteniendo mi voz baja, tranquila. ¿De verdad lo estás haciendo tú misma? Parpadeó. Titubeó. ¿Sebastián no pudo soportar venir esta noche? Pregunté suavemente. Su mandíbula se tensó. No es a él a quien debes temer. Oh, no tengo miedo, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Solo estoy decepcionada. Tuviste semanas para montar esto. ¿Y esto? ¿Es tu clímax? Los labios de Jimena se curvaron. ¿Crees que sigues teniendo el control? Pienso, dije, cruzando las manos en mi regazo, que si ibas a inyectarme, ya lo habrías hecho. Se congeló, porque no esperaba que dijera eso. Y en algún lugar, bajo su crueldad practicada, había duda, vacilación, no por lastimarme, sino por lo que podría pasar después, porque algo en mi voz le dijo que esto no era pánico, era preparación. La luz del techo se encendió. Se giró, sobresaltada, y de pie en el pasillo estaba Camila, con 2 agentes detrás, mostrando sus placas. El aliento de Ximena se cortó, retrocedió, con la jeringa aún en la mano, y me puse de pie, lenta y firme, con el corazón latiendo pero la voz nivelada. Deberías haberte quedado con el café. Me miró directo a los ojos, con una mirada salvaje, acorralada, y lo siseó como una confesión que había estado deseando escupir. Nunca significaste nada para mí. Siempre se trató del dinero. No más sonrisas, no más tonos melosos. Solo veneno. Crudo y sin disfraz. Levantó la jeringa con fuerza repentina, como si aún tuviera el poder de silenciar todo lo que se desmoronaba a su alrededor. Pero antes de que la aguja pudiera siquiera alinearse con mi pecho, lo escuché el comando gritado detrás de ella. «Policía Federal, suelta eso». La habitación explotó. Botas en la madera. Linternas. La voz de Camila cortando el ruido como una cuchilla. «Aléjate de ella». Ahora Ximena se giró, sobresaltada. Pero era demasiado tarde. 2 agentes ya estaban sobre ella, uno sujetando su muñeca, el otro arrancándole la jeringa y esposándole los brazos detrás de la espalda. Ella gritó, no de dolor, sino de furia, como si el juego hubiera cambiado sin su permiso. «Suéltenme, ni siquiera la toqué». Camila se colocó en su línea de visión, tranquila y compuesta. No necesitabas hacerlo. Lo escuchamos todo. Vi el rostro de Ximena titilar pánico y cálculo chocando entre sí. Me miró. Luego a Camila. Ella me tendió una trampa. Lo planeó. Camila no parpadeó. Qué curioso, porque tenemos 3 transmisiones de audio, vigilancia de video completa y un equipo forense en espera. Parece que tú planeaste bastante. Ximena, o debería decir, Rebeca Martínez. El rostro de Ximena se desangró de color. El nombre había dado en el blanco.
mientras los agentes la escoltaban fuera. Se giró una vez más para mirarme. «Arruinaste a tu hijo. Vino a mí por tu culpa». No respondí. No necesitaba hacerlo, porque justo detrás de ella, en el vestíbulo, estaba Sebastián. Sus manos estaban esposadas, sus ojos vacíos. Había entrado momentos antes, tal vez llamado por Jimena para limpiar lo que ella comenzó. Pero en el momento en que cruzó el umbral, los agentes de Camila estaban esperando. No dijo una palabra. Ni siquiera me miró. Mientras los llevaban a ambos fuera, me quedé allí, aún en el mismo lugar donde Ximena había levantado esa jeringa, y sentí la extraña y silenciosa calma de la vindicación comenzar a asentarse en la habitación. Pero sabía que no había terminado. No aún. Todavía había preguntas por responder y daño por deshacer. El veneno no estaba solo en el café. Se había filtrado en todo. Al amanecer, mi casa se había vaciado de agentes y sombras. El sol calentaba los tablones del suelo como si nada hubiera pasado, ni jeringa, ni amenazas, ni traición con la forma de mi hijo. Pero el silencio no era paz. Era la quietud justo antes de que la verdad comience a resonar en todo. Camila llamó a media mañana desde la oficina de la fiscalía. Consiguieron una orden anoche. Hemos estado revisando los financieros de Jimena, de Rebeca, toda la mañana. No eres la primera, ni de cerca. Me senté lentamente, agarrando el brazo de la silla. ¿Cuántas 7 confirmadas? En 3 estados. La mayoría mayores, viudas o aisladas. El patrón es claro. Se acerca a través de la familia. A menudo se casa. Presiona por acceso a la herencia o pólizas de seguro de vida. En meses, es la beneficiaria. Y las demás, Camila hizo una pausa. 2 murieron, ambas declaradas causas naturales en su momento. Pero los informes toxicológicos estaban incompletos o desaparecidos. Un escalofrío se hundió más allá del miedo, porque conocía el rostro detrás del esquema. La había visto sonreír en mi cocina, elogiar mis hortensias, llamarme mamá como si le costara algo. No es solo manipuladora, dijo Camila. Es una depredadora a largo plazo. Y Sebastián. Otra pausa. Comenzamos a rastrear actividad vinculada a Chic y cuentas a su nombre. Algunos de los préstamos que tomó Jimena estaban cofirmados por él, o falsificados bajo sus credenciales. O la ayudó, o la siguió ciegamente. Mi estómago se apretó, pero asentí. Ambas, creo. Sonó el timbre. Miré el monitor el agente Morales, con una carpeta. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina. Abrió el archivo y sacó fotografías, documentos, transferencias bancarias, una licencia de matrimonio con el alias de Jimena y un hombre que murió 7 meses después. Cada página hacía que mi sangre se enfriara más. Luego vino una foto de Sebastián, solo, sentado en una sala de interrogatorios, con las palmas planas sobre la mesa, mirando a la nada. Sin abogado aún, dijo Morales. No está hablando. Ni siquiera para preguntar por mí pregunté. Morales negó con la cabeza, pero no resistió el arresto. Sin estallidos. Es como si se le hubiera ido el aire. Por supuesto que sí. Porque Jimena era el fuego. Y sin ella, no le quedaba humo tras el cual esconderse. Después de que la gente se fue, caminé al estudio. La taza de café seguía en el alféizar, intacta, como una reliquia de una vida paralela. La tomé y la sostuve con ambas manos. El peso de lo que casi pasó, de lo que pasó, se asentó en mis huesos. No solo la traición, sino el hecho de que casi no lo vi, que confundí una actuación con amor, que mi hijo dejó que alguien más escribiera el final de mi historia y casi se alejó con la pluma. Vertí el café por el desagüe. Que su veneno fuera donde pertenecía. Luego marqué el número que Camila me había dado para la línea de detención de la fiscalía.
Pásenme con Sebastián Armenta, dije. Díganle que su madre está lista para escuchar, si está listo para hablar, porque ahora que la araña se había ido, era hora de preguntar qué sabía la mosca todo el tiempo. La sala donde nos pusieron no estaba fría, pero Sebastián temblaba de todos modos. No me mirabas a los ojos, al otro lado de la mesa. Me senté con las manos cruzadas, inmóvil y silenciosa, observando al niño que crié moverse en una silla que parecía encogerse bajo el peso de todo lo que había hecho. No lo sabía, dijo finalmente, con voz baja. No sabía que ella iría tan lejos. Falsificaste mi nombre, respondí con calma. Su cabeza se alzó, como si hubiera esperado simpatía antes que verdad. Ella dijo que era solo para que pasara el préstamo. Solo un trámite. Pensé que lo pagaríamos. Lo corté. Plantaste un frasco en mi casa. Eso lo silenció. El rubor en sus mejillas dijo más que las palabras. No podía darle la vuelta a eso. Me contaron. Continué, con la voz apenas por encima de un susurro, sobre el programa de dosificación escrito a mano. La misma tinta que usaste en tus solicitudes de trabajo falsas en la universidad. Nunca aprendiste a dejar de curvar la D minúscula. Abrió la boca, pero no salió nada. Y en ese silencio, vi el desmoronamiento no de un hombre, sino de un niño que había pasado toda su vida culpando a otros por las grietas en su reflejo. Ximena no había creado esto en él. Solo le había dado permiso. Pensé que me querías. Susurró. Dolió. No porque no fuera cierto, sino porque lo había usado como arma. Te quise, dije. Aún te quiero. Pero el amor no borra las consecuencias. Tragó con fuerza. Sus ojos estaban rojos, pero aún así, sin lágrimas. Solo estrategia. Solo ángulos. La sentencia llegó 2 semanas después. 18 años por fraude. Conspiración para abuso de mayores. Falsificación y obstrucción. La sala del tribunal estaba tensa, silenciosa. No habló. Su abogado leyó una declaración remordimiento sin detalles. Disculpas sin admisión. Ni una sola vez miró hacia atrás mientras lo sacaban. Ximena. Ahora enfrentando cargos federales en múltiples jurisdicciones. Ya lo había delatado para salvarse de una cadena perpetua. Camila dijo que dio justo la información suficiente para mantenerse respirando fuera de las rejas. Al menos por un tiempo. Vi los reportajes con un extraño desapego. Como si todo perteneciera a la vida de alguien más. Mi nombre nunca fue mencionado. Solo una víctima anciana no identificada que escapó de un esquema potencialmente fatal gracias a sus rápidos instintos. No los corregí. No necesitaban saber cuán cerca estuve de quedarme dormida para siempre con esa taza en la mano. 1 semana después de la sentencia, recibí una carta de Sebastián. La caligrafía era desordenada, como si la hubiera escrito de una sentada sin pensar. Dentro había una sola línea. Alguna vez signifiqué algo para ti, más allá de ser tu hijo. La leí una vez, luego otra, y luego la quemé. Quería una respuesta que le permitiera creer que era la víctima en todo esto, que si tan solo lo hubiera amado más fuerte, o más suave, o de manera diferente. No habría ido a buscar algo en las promesas vacías de Ximena. Pero la verdad era simple. Lo significó todo. Y aún así, él eligió esto. Fui a la caja fuerte esa tarde y la abrí. No por dinero, no por documentos, sino por la nueva escritura que Camila me ayudó a presentar. La fundación era real ahora. Mi herencia estaba finalizada. Sebastián no heredaría nada, no porque quisiera venganza, sino porque no quería dejar rastro de mi vida vulnerable a las personas que intentaron borrarla. La casa estaba silenciosa, pero no hueca. Había sobrevivido. Y yo también. Llegó un miércoles. El sobre era delgado. Papel estándar de correccional. Mi nombre impreso cuidadosamente al frente con la inconfundible caligrafía de Sebastián.
siempre un poco demasiado cuidadosa, como si la pulcritud pudiera enmascarar la intención. Por un largo rato, solo lo miré en la mesa del pasillo. No quería tocarlo. No lo quería dentro de mi casa. Pero ya estaba aquí. Eventualmente, me senté en la mesa de la cocina. Me preparé una taza de té de jazmín y lo abrí con dedos firmes. La carta estaba fechada 2 semanas antes. La tinta se había corrido ligeramente en un borde. Comenzaba como la mayoría de las confesiones, no con verdad, sino con una súplica por ser entendido. Mamá, no sé por dónde empezar. No soy el monstruo que dicen que soy. Sé que lo que hice te lastimó, pero tienes que creerme. No se suponía que llegara tan lejos. Leí cada línea. Una vez, luego otra. Las palabras estaban llenas de sombras, medias disculpas, acolchadas por excusas. Cada lo siento diluido con un pero. Escribió sobre presión, miedo, la manipulación de Ximena, deudas, de sentirse como una decepción toda su vida. Escribió sobre cuánto me extrañaba, cómo las paredes de la prisión hacían el silencio más fuerte, cómo no tenía nada ahora, y tal vez eso era justicia. Luego la última línea. Todavía te quiero. Siempre lo he hecho. Doblé la carta lentamente. Mis manos no temblaron, pero mi pecho dolía con un tipo de duelo hueco. No el duelo de perder a un hijo, sino de darme cuenta de que nunca fue la persona en la que creía en primer lugar. No lloré. No me enfurecí. No respondí. Caminé afuera hacia el fogón de piedra cerca de la cerca trasera. Encendí un cerillo y prendí la esquina de la página. Las llamas se enroscaron rápido, devorando los bucles de su caligrafía. El espacio entre nuestro pasado y este intento no deseado de cierre, lo vi todo arder sus disculpas, sus recuerdos, sus manipulaciones disfrazadas de añoranza, hasta que no quedó nada más que cenizas y el sonido del viento empujando entre los pinos. Y cuando me giré para entrar, me sentí más ligera, no libre, no del todo, pero clara. Algunas cosas no se arreglan con palabras, algunos puentes, una vez quemados, nunca deben reconstruirse. Regresé a la sala y tomé el libro mayor de la herencia que Camila me ayudó a finalizar. La Fundación Amalia Armenta acababa de cerrar su primera renovación de vivienda de emergencia para sobrevivientes de abuso de mayores. Una segunda estaba bajo revisión para financiamiento. Estaban llamando al programa La Taza de Vainilla. Idea de Camila. Un homenaje silencioso al café que casi me acabó. Y al instinto que no lo permitió. Sonreí. Levemente. En el buzón esa noche había otro sobre. Este más delgado. Oficial. Una solicitud de subsidio. Una mujer en Chiapas necesitaba fondos para escapar de un hijo adulto manipulador que había tomado control de sus cuentas bancarias. Nombre diferente. Mismos secos. Lo llevé adentro y me senté en mi escritorio. A esto. Podía responder. Pasaron 6 meses como aliento en invierno. Silenciosos. Medidos, pero nunca inmóviles. La casa estaba más tranquila estos días, pero nunca vacía. Voluntarios iban y venían. Sobrevivientes encontraban espacio para respirar en habitaciones recién amuebladas. La red de Camila trajo consejeros, asesores legales, incluso expolicías que querían ayudar. Nombramos un ala en honor a su hermana fallecida, asesinada por una pareja abusiva hace 30 años. Camila nunca hablaba mucho de eso, pero cuando la vi pasar los dedos sobre las letras grabadas, supe que ambas estábamos construyendo algo que ninguna tuvo de jóvenes seguridad con paredes que no se cerraban. Mis días encontraron un ritmo. Té al amanecer. Reuniones a las 10. Caminatas por el acantilado con un viento que me recordaba que aún estaba aquí. Y en el estudio.
detrás de estantes de vidrio donde solía guardar porcelana antigua y álbumes de fotos. Hice una nueva exhibición. La taza había estado guardada en un cajón, envuelta en tela. Ya no tenía valor forense, sin compuesto rastreable, sin valor legal, pero no podía tirarla. No porque la atesorara, sino porque necesitaba que existiera donde pudiera verla y alejarme de ella. Una y otra vez. Así que la coloqué en el centro de una vitrina de madera pulida. Nada grandioso, solo lo suficiente para captar la mirada. Un poco de iluminación, un fondo de terciopelo, una placa atornillada en la base. Para aquellos que pensaron que no me daría cuenta, me quedé frente a ella mucho tiempo esa noche. Una taza, alguna vez llena de una muerte silenciosa. Ahora vacía, contenida. Lo que nunca entendieron fue que no sobreviví porque fuera más fuerte que ellos. Sobreviví porque escuché las cosas que ellos descartaron instinto. Vacilación. El leve giro de un aroma que no estaba del todo bien. Había olido la muerte antes, cuando mi madre se desvaneció en una habitación estéril de hospital, tras años de olvidar mi nombre, cuando el corazón de mi esposo cedió sin aviso, su libro cayendo de su regazo a media frase, cuando besé la frente de mi hermana en una funeraria que aún olía levemente a lirios y desinfectante de limón. Pero la traición tiene un aroma diferente, más químico. Se filtra en las grietas, perdura en la tapicería, se acurruca entre la memoria y la locura y espera a que dudes de ti misma. Pero no lo hice. No esa mañana. No cuando Jimena sonrió demasiado fuerte. No cuando el vapor se elevó de esa taza de vainilla y llevaba algo más agudo debajo. Nunca olvidaré ese aroma. No más, afuera de la ventana. El viento agitaba las hortensias que Jimena una vez elogió. Llamándolas clásicas, casi las arranqué después del juicio. Camila me convenció de no hacerlo. Florecieron a pesar de ella. Dijo, no por ella. Ahora estaban floreciendo de nuevo. Más audaces, más profundas, como si también recordaran. Cerré la vitrina con un suave chasquido del pestillo. Tras el vidrio, la taza brillaba tenuemente en la luz baja. Un recordatorio, una advertencia, una promesa. No para los demás, para mí misma. Dejé la habitación y cerré la puerta tras de mí. No por miedo, sino por cierre. Abajo. Podía escuchar risas en la cocina. Una de las mujeres en nuestro programa actual había horneado algo, y alguien acababa de dejar caer una bandeja. Más risas siguieron. Sonreí. Había voces en esta casa otra vez. Reales, agradecidas, no afiladas por manipulación ni necesidad. Esta casa solía ser solo mía. Ahora era algo mejor, mientras caminaba hacia el calor y el sonido. Las luces del pasillo se encendían una por una, sensibles al movimiento. Instalación de Camila. Me detuve justo antes de doblar la esquina y miré una vez más hacia la puerta del estudio. Estaba sellada, inmóvil. Y detrás de ella, la taza que una vez prometió silencio estaba sin poder. He olido la muerte antes. Nunca olvidaré el aroma de la traición.